Existen muchas Habanas. Todos tenemos una historia que compartir, un fragmento que contar. Existe una Habana metálica, una Habana que grita, una Habana pesada y liviana, una Habana que quiere escuchar. Seguro que sí, ¿eh? Estás en la fiel sintonía de este espacio, Disco Ciudad, que ya comienza desde las frecuencias de Radio Ciudad de La Habana, la emisora joven del capital. Ya sabes, Disco Ciudad una vez más al aire. Soy Juan Camacho, estaré en la conducción, la producción, la dirección de este tiempo de radio, siempre, como me imagino que conoces, a favor de la buena música. Y me acompaña en esta experiencia sonora nuestro editor, nuestro operador de audio, el amigo Sergito Cervantes, es quien está hoy aquí en la realización de sonido, y hay mucho que agradecerte siempre a ti por la fiel sintonía, ¿eh? En los inicios vamos a referirnos a una pieza que fue un éxito para el grupo británico The Animals, por allá por los años 60, específicamente en el año 1965, un tema que no había sido compuesto por ellos, a pesar de que pasaría a la historia como si fuera un tema compuesto por el organista Alan Price, que ofrece un fenomenal solo de órgano en esta pieza, pero ellos la aprendieron de la versión del cantautor norteamericano Bob Dylan, a pesar de que Bob Dylan tampoco era el autor. Se trata del tema The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente, que tiene siempre un texto conmovedor y unas líneas melódicas que han sido realmente algo ya de leyenda. Estos son The Animals cantando Eric Burdon, y es lo primero hoy en Disco Ciudad, y nosotros estamos en vivo. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin. Defender la escena rock en un país de una cultura distante y una sonoridad un tanto diferente, y hacerlo también con un género que expresa códigos sociales diferentes a los nuestros, pues requiere de muchísima audacia, pero también de mucha inteligencia para reinterpretar esos códigos. ¿Cómo ha sido ese quehacer de Juanito Camacho? Una experiencia que creo que ha sido muy enriquecedora por todo lo que he tenido que investigar, por todo lo que he tenido que recordar, incluir desde propuestas que estaban sucediendo en el momento que a mí me tocó entrar en la radio, hasta dentro de una investigación que ya te comentaba desde mucho tiempo atrás. Saber que habían existido grupos, artistas solistas aquí, que de alguna manera estaban implícitos en la temática rock, gente incluso que llegó más adelante a tocar en ensembles de música puramente cubana, pero que también en un momento determinado habían sido rock and rolleros, gente del mundo del jazz que tocaron este estilo también. Y cuando piensas en todo eso desde una perspectiva de la persona que acaba de llegar a una emisora y tiene que observar, escuchar bien, aprender, y creo que en ese sentido me lo tomé muy en serio, pues por eso te decía que fue muy enriquecedor, un proceso muy enriquecedor para mí, y es algo que he disfrutado y de lo cual de alguna manera créeme que he aprendido mucho. Juanito, no solo has apreciado el valor de esta música foránea, sino que has defendido la existencia de una escena nacional y también cultores de este tipo de música a lo largo de todo el país. Pero ¿cómo sientes que La Habana ha tributado como escenario y ha tributado como espacio cultural para que esta escena de rock y este movimiento de rock en todo el país exista? La primera cosa que te tengo que decir es que a pesar de que hay escenas muy importantes aquí en la isla, pensando sobre todo en los amigos de Villa Clara, en el propio epicentro de Pinar del Río, en otros puntos importantes como son Holguín, Bayamo, Camagüey, hasta Santi Espíritus, que también ha tenido bandas underground importantes. Siempre La Habana, a pesar de que esto puede tener algunos detractores al yo comentar este concepto, pero no hay nada malo en decirlo, La Habana sigue siendo la meca. La Habana es el sitio, es la capital, es el sitio donde la gente, si sabe que llega,
y sabe llegar bien, pues el éxito de alguna manera está asegurado con cosas de la televisión, con cosas también de los múltiples espacios que hay en la radio de la capital, que quizás, vamos a decir que no todos asumen el fenómeno rock como debería ser, con una cierta naturalidad, del mismo modo en que se puede asumir un rap o un bolero, pero aún así es la capital. Y aquí hay sitios importantes como son, por ejemplo, el Maxim Rock, la propia posibilidad de a veces cuando han existido eventos en la Tropical, además del Maxim Rock, el propio Submarino Amarillo, y hasta sitios como el Bertolt Brecht también de un modo u otro han abierto sus puertas a algunas de estas manifestaciones, como también, por ejemplo, últimamente el Jazz Café. Son lugares que de algún modo está o existe con ellos la posibilidad de que la gente pueda tocar y puedan desarrollarse un poco ahí ante públicos completamente variopintos. Puede haber dentro de esos públicos la gente que sí son conocedores, los que van a las actuaciones porque aman todo esto, pero está también la gente que puede estar en el lugar para pasar un rato y de paso ven algún grupo de rock. En ese sentido, yo creo que La Habana va a seguir cumpliendo un rol importante, créeme que sí. Hoy Confidencia Sabanera se acerca a la vida y obra del director radial y promotor cultural del rock, Juanito Camacho. Queremos conocer en el entorno habanero dónde pasaste los primeros años de vida. Yo siempre me consideré, todavía me considero, un vivoreño. Yo sé que hay por ahí otros intelectuales que, para mi satisfacción, he estado leyendo por aquí y por allá de grandes personalidades que también se consideran como de esa zona. Pero en realidad yo soy de un punto que hace años los que todavía vivimos por ahí nos creíamos que éramos parte de la víbora de 10 de octubre, pero para nada. Somos parte de Arroyo Naranjo y vivo en una zona que durante largo tiempo estuvo muy afectada por las inundaciones, a veces completamente inesperadas, de un río que es el río Orengo, un afluente de las Mendares, que muchos dolores de cabeza nos dio a los vecinos de por allí, a mi familia, a mí en especial. No tienes una idea de la cantidad de pertenencias personales que se me echaron a perder con inundaciones y tal. En fin, pero si se trata de hablar de las zonas por donde uno se movía, ¿no?, de muy joven, Santo Suárez, el propio Nuevo Vedado, la Víbora, mucho, el Casino Deportivo, y todo eso tiene, digamos que, comunicación bastante cercana, y siempre tuve muy buenas amistades que de alguna manera éramos también, cada uno de ellos y yo, investigadores, personas que disfrutábamos del fenómeno rock. Regresamos a La Habana como espacio de convivencia y de encuentros y desencuentros de Juanito Camacho. Si hablamos de esos lugares, los que existen aún o los que viven en tu memoria, ¿cuáles de esos espacios pudieras mencionar, los cuales salvas quizás del olvido? Sí, a mí siempre me va a llegar muy rápido a la memoria las cosas que viví en el actual Río Club, el otrora Johnny's Dream, y recuerdo haber visto allí actuaciones de grandes jazzistas, el saxofonista Nicolás Reynoso, con mucha gente de jazz que tocaban allí, pero también había noches que eran para las bandas de rock, y allí tocaba, por ejemplo, tocaba mucho un grupo, Los Magnéticos, estaban allí en aquel momento de lo que se llamaba como Johnny's Dream, y siempre era algo muy agradable, el ambiente, lo que se reunía allí. Yo te diría que era un ambiente muy sano, y cuando menciono jazz, lo menciono doblemente, porque, por ejemplo, tengo en un sitio muy profundo de mi corazón las cosas que pude ver en la Casa de la Cultura de Plaza,
no solamente grandes eventos que imbricaron todo este fenómeno con el mundo del jazz, sino incluso, y lo recuerdo muy bien, te podría decir que allí, en la Casa de la Cultura de Plaza, en Calzada de 8, se dio la primera manifestación de un festival de rock. El primer festival de rock que se celebró en Cuba, al menos en términos puramente de rock en sí, fue en diciembre del año 1981, en un festival que lo denominaron como Invierno Caliente. Y allí tocó el Arte Vivo de Mario Dali, allí tocó el grupo también Los Magnéticos, estaba la gente de Los Dadas. Recuerdo que estaba también el grupo del guitarrista Mayito Romeo y otras bandas más que tomaron parte en el evento, que duró 3 días, o sea, 3 noches, un fin de semana, ahí en la Casa de la Cultura de Plaza. Y tengo un recuerdo muy lindo de eso también, porque me tocó una de esas noches cerrar con Los Dadas, como invitado de Los Dadas, y fue uno de esos momentos inolvidables. Pero además, interesante poder comprobar la gran convocatoria de grupos que de un modo u otro tocaron para un público bastante amplio y sobre todo muy nutrido. Había una enorme cantidad de público en esas noches de diciembre del año 1981, allí, en Calzada de 8, en la Casa de la Cultura de Plaza, aunque, por supuesto, yo no dejo de entender que el lugar, gracias a esos grandes festivales que han tenido la bendición de contar con figuras como el maestro Chucho Valdés, Bobby Carcassés, como no solamente cultores, sino como defensores de la música del lado del jazz, por supuesto que entiendo que el sitio es mucho más identificable con el fenómeno del jazz en sí, pero también hubo presencia rock en esa plaza. ¿Podrías mencionar otros espacios que también fueron importantes? Me gustaba mucho lo que sucedía en el anfiteatro de Marianao, con bandas que tocaban allí, bandas de perfil más underground, pero tocaban y se llenaba mucho. Un sitio que es un sitio bien respetable para la cultura cubana, como el Teatro Nacional, también dio abrigo a algunas lindas actuaciones de bandas que, hasta donde yo recuerdo, eran bandas mayormente de la RDA, como también bandas húngaras. Y recuerdo perfectamente la actuación de una cantante húngara que se llamaba Kati Kovacs, que vino con su grupo, y allí también tocaron otras bandas, como por ejemplo una que se llamaba Phonograph. En marzo de 1979 sucedió un encuentro aquí en La Habana, en el Karl Marx, que fue histórico. Fue un encuentro entre músicos cubanos y norteamericanos, y si bien es cierto que por la parte cubana participaron, y nunca lo voy a olvidar, la gente de Iraquere y la gente del grupo Yaguarimú, entre otros, por la parte norteamericana estuvo Billy Joel, estuvo el grupo Weather Report, que fueron los que abrieron la primera noche, y creo que nos dejaron a todos con un buen sabor de boca. Pudimos ver a Jaco Pastorius, el bajista, en escena, al maestro austríaco Joseph Zawinul en sus teclados, en su ejecución. Todos ellos actuaron dentro de lo que fue el evento denominado Cuba-USA o Cuba-Estados Unidos. Los norteamericanos lo denominan como Havana Jam, y de hecho hasta existe un disco que registra, estamos hablando de un disco de audio, que registra las actuaciones de todas esas figuras. También tocó por la parte de la salsa la Fania All Stars, y fueron 3 noches a todo tren. Eso en eventos de esa magnitud que tuvieron ya que ver con figuras internacionales. Pero, por ejemplo, yo no podría dejar de mencionar lo que significó durante años el Patio de María, en la cercanía del Teatro Nacional, sobre todo para numerosas bandas del mundo del metal, pero de toda la isla. Por ahí desfilaron mucha gente, era como una especie de examen. Si tocabas en el Patio de María, es como que
estabas aprobado. Algo así, ¿eh? Y pasaron mucha gente talentosa por ahí, grupos que trascendieron, otros que quizás no tanto, pero está claro que era un sitio bien importante para otras manifestaciones del rock también, pero mayormente para el mundo del metal. E hicieron muchas cosas ahí. Si habláramos, Juanito, de los lugares actuales, ¿cuáles son los lugares de Juanito Camacho en La Habana de hoy? Yo siempre le tengo un respeto y una admiración tremenda a lo que proponga la tropa del Maxim Rock. Lo respeto muchísimo, yo me considero un poquito que parte de esa familia, como también disfruto lo que sucede en el Submarino Amarillo, que es como el territorio, yo siempre digo el territorio de mi colega Guillermo Vilar. En el Submarino tiene otras características. Ha sido como el terreno de entrenamiento para muchas bandas jóvenes, para bandas también ya mucho más veteranas. Hay una notable presencia femenina en muchos de estos grupos y yo diría que es un fenómeno que va en ascenso. No voy a mencionar grupos en específico, los que puedan estar ahora observando este espacio, creo que se pueden ver reflejados ahí para que no hayan celos ni cosas por el estilo, pero sí creo que es un trabajo muy lindo el que se ha posibilitado ahí en el Yellow Submarine, en el Submarino Amarillo, y siendo un tanto concluyente, diría que el Maxim Rock y el Submarino Amarillo son dos sitios a tener muy en cuenta. Hablábamos en Confidencias Habaneras de los espacios de Juanito Camacho y estamos hoy en uno de esos espacios, de los más queridos y digamos que casi es tu otro hogar. Sí. Estamos hablando de la emisora Radio Ciudad de La Habana. Y entre las anotaciones que hemos hecho podemos mencionar que este estudio que estamos aquí haciendo este programa ha servido también a modo de laboratorio y de espacio experimental para programas como Terapia, al Livington, Collage y Disco Ciudad. Espacios dedicados a la música rock y la música alternativa. ¿Por qué, Juanito, en esta emisora ha existido el contexto ideal para que desarrolle este tipo de programación? Yo creo que lo principal que hay que decir con esa pregunta, ante esa pregunta, es que la gente que ha convivido conmigo aquí, mis compañeros de trabajo, mis colegas y las distintas direcciones que han tenido que ver aquí con Radio Ciudad de La Habana, lo principal es que han confiado en mí. Para mí eso es un detalle muy bonito, es algo a tener en cuenta, y es como que yo me he sentido aquí como en complicidad, en una sana complicidad. Me han dejado hacer, y yo creo que lo único que al final he entregado es cultura, tiempo, oficio, amor, talento, y mucha información. Un poco que otra cara de lo que ya mucha gente conocía. Si bien es cierto que ya uno conocía todo este fenómeno, en fin, los Beatles, The Rolling Stones, The Who, en fin, todo eso, Bob Dylan, los Yes, yo traté de incluir otros nombres que fueron contemporáneos con todas esas figuras y gente también que quizás eran más nuevas, pero además me interesó enseguida lo que estaba pasando con el talento cubano. Y nunca voy a olvidar la posibilidad que tuve de acceder a las primeras maquetas de alguien como el cantautor Polito Ibáñez, las cosas que ya estaba haciendo Santiago Feliu, lo que venía haciendo Carlos Varela en sus primeros tiempos. Y al yo llegar y ver que también había que cumplir con una producción musical, que todavía eso es un tópico que hay que cumplir mucho en la radio, yo lo único que hice fue llenar las producciones musicales de algunos de esos espacios, pues con todo ese talento que había gente que no accedía a esos materiales. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo ponía mucho a Moncada versionando a Carlos Varela, esto es por citar un ejemplo, pero también ponía a un grupo de matanzas que se llamaba Distensión. Yo no me di ni siquiera la tarea de saber quiénes eran Distensión, después me aclararon, pero muchos años más tarde me enteré que la voz que se escuchaba en el grupo Distensión era la de David Torrens. O sea que
el oído no me falló. Y en ese sentido, sí, estoy muy contento, le doy crédito total a mis experiencias cantando con grupos que me obligaron a darme cuenta de dónde estaba lo que estaba bien hecho, y cuando algo estaba mal había que tumbarlo, y cuando estaba bien, pues por ahí había que seguir. Y bajo esas coordenadas trabajé. Creo que fue eso. La Habana también ha posibilitado, Juanito, que usted haya sido el presentador y haya estado cerca también entrevistando a varias figuras importantes de la escena metalera que han visitado nuestro país. Sí. Sin lugar a dudas, los Rolling Stones en La Habana son uno de esos momentos imprescindibles. A nivel musical, yo creo que fue una experiencia maravillosa. Como bien tú decías, dentro del mundo metalero, a mí me tocó hacer las presentaciones de Sepultura, de los brasileros de Sepultura, ahí en la tribuna antiimperialista. También había presentado allí al solista hispano-francés Manu Chao, y también tuve la suerte de presentar un año antes de que estuvieran aquí los Rolling Stones al grupo norteamericano The Dead Daisies, y fue allá en la Tropical el concierto, un maravilloso concierto, y creo que esa fue la antesala de que los Stones llegaran. ¿Por qué digo esto? Porque con los Rolling Stones venía un cantante que era un corista que se llama Bernard Fowler, pero venía un año antes como una de las voces en los Dead Daisies. Y uno de los dos bajistas que venían con los Dead Daisies era exactamente Daryl Jones, que es el bajista de los Rolling Stones hace mucho tiempo. Y yo creo que eso está claro. Yo supongo que entre ellos, cuando los Dead Daisies regresaron, me imagino que se habrán comunicado con Mick Jagger, con Keith Richards, eso yo no lo sé. Ahí estamos especulando. Pero dentro del terreno de la especulación, me parece que es más que lógico imaginar que, como se dice aquí en cubano, es como que se pasó la bola entre todo el mundo, entre ese ambiente, y supongo que habrán tenido que pensar algo así como de que, oye, hay que ir a La Habana. Y en lo personal, me encantó el concierto, y la noche antes, gracias a la gestión del embajador británico, el señor Tim Cole, nos invitó a unos cuantos amigos a participar de una especie de velada que se dio en la residencia del embajador, aquí en El Vedado, y compartimos un ratico con los Rolling Stones. Eso fue maravilloso. Recuerdo perfectamente que hablé un rato con cada uno de ellos. Sería largo ahora explicar eso, pero para abreviar, mi plan B siempre fue conversar con uno de los guitarras, con Ron Wood, y tuve el inmenso placer de estar un buen rato hablando con Ron Wood, y hasta recuerdo que le presenté a Samuel Formel. Fue muy divertido, créeme que sí. Hoy Confidencias Habaneras conversa con Juanito Camacho. Nacer en La Habana socialista en medio del fuerte bloqueo económico, político y social contra nuestro país. Declararte admirador del jazz, del rock, ser un radialista apasionado, haber nacido cuando Google no existía, incorporar el lenguaje digital también a ese quehacer, merecedor de la distinción por la cultura nacional, te hace un emprendedor y un verdadero revolucionario. ¿Cómo lo expresas día a día? Imagínate, a mí me tocó estar aquí. Yo te diría que yo provengo de una familia donde había músicos, unos cuantos músicos, pero también gente que amaba su país. Y yo no estoy exento a eso, yo no estoy ajeno a eso. Nunca sucedió, pero dado el caso de que hubiese existido una posibilidad de algo que hubiera sido negativo para el país, yo estaba aquí y iba a tener que dar el paso al frente. Aunque sí te digo que creo que fui muy afortunado de ver todo este fenómeno con una visión sana. Me tocó de esa manera. Estoy más que orgulloso de lo que me aportó mi madre, mi tía, mi madre en especial, mi tía que era como mi gran cómplice de mis cosas
de las inquietudes intelectuales y eso, pero mi madre, que había sido violinista, y me desarrollé en un ambiente proclive a todo esto de lo mismo que estuvieran poniendo a Benny Moré, que escuchar un disco de Tchaikovsky o de Rachmaninoff, de los grandes clásicos rusos, o escuchar también de muy niño a Nat King Cole. Creo que todo eso, más lo que luego me sucedió, ya cuando tenía unos 14, 15, 16 años por ahí, yo escuché todo lo que provenía del mundo rock, pero por ejemplo me llamaba mucho la atención lo que ofrecía el grupo de experimentación sonora del ICAI. Si esas cosas no te dan un panorama, no sé entonces qué. Fue lo que me tocó. Y lo asumí de esa manera, pero siempre con una visión sana. Amaba la música y me motivaba, y así estuve y así estoy. Muchas gracias, Juanito, por estas confidencias habaneras. Estoy sentado en el frontón del barrio